Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaivam narottamam devim saraswati vyasam tato yajamudiraye savai pumsa parodharmo yato bhaktiya dokshaye ahai tukya pratihata jajatma suprashidati Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prayojita Yanayatyashu Meragyam Yanam Chachat Ahai Tukam. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Mahabhagavat Purana. Vamos a seguir. Estamos en bueno, me quedé en esta página. No, es que no me acuerdo en qué parte. Entonces, en la parte. Ok. Bueno, vamos a empezar con esta. Seguimos con esta parte. Estamos en la página 20. Es la introducción del Srimad Bhagavatam. Y seguimos. Los preceptos védicos son autorizados en sí mismo. Y si alguna criatura mundana cambia las interpretaciones de los Vedas, desafía su autoridad, es una necedad pensar que uno es más inteligente que Vyasadeva. Él ya ha expresado su conocimiento en los sutras, y no hay ninguna necesidad de la ayuda que puedan dar personalidades de menos importancia. Su obra, el Vedanta Sutra, es tan deslumbrante como el sol de mediodía, y cuando alguien trate de dar sus propias interpretaciones acerca del autorrefulgente Vedanta Sutra, que es como el sol, intenta cubrir este sol con una nube de su imaginación. Los Vedas y los Puranas tienen la misma e idéntica finalidad. Establecen la verdad absoluta, la cual es más grande que todo lo demás. La verdad absoluta se llega a comprender, en fin de cuentas, como la absoluta personalidad de Dios, que posee absoluto poder de control. Como tal, la absoluta personalidad de Dios debe de estar completamente colmada de opulencia, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación, que son las bhagyas o las opulencias supremas. Sin embargo, a la trascendental personalidad de Dios se le describe sorprendentemente como impersonal. Sí, hay personas que no quieren ver a Dios como una persona, sino lo quieren ver como una luz, nada más, ¿no? La descripción impersonal que de la verdad absoluta hay en los Vedas se da para anular el concepto mundano del todo absoluto. Las características personales del Señor son completamente diferentes a todas las clases de características mundanas. Todas las entidades vivientes son personas individuales y son partes integrales del todo supremo. Si las partes integrales son personas individuales, la fuente de donde emana no puede ser impersonal. ¿Se entiende eso? O sea, tú eres una persona, yo soy una persona, tú eres una persona, pero la persona de cual provienes no es una persona. No tiene lógica. Él es la persona suprema entre todas las personas relativas. Los Vedas nos informan que de él, del Brahman, emana todo, y en él descansa todo, y después de la aniquilación todo se funde únicamente con él. Por consiguiente,
Él es la máxima causa dativa, causativa y acomodadora de todas las causas, y estas causas no pueden atribuírsele a un objeto que no es personal. Los Vedas nos informan que Él solo se convirtió en muchos, y cuando así lo desea, Él lanza su darshan, o su mirada, sobre la naturaleza material. Antes de que Él lanzara su mirada sobre la naturaleza material, no existía ninguna creación material cósmica, por lo tanto, su mirada no es material. La mente o los sentidos materiales aún no habían nacido cuando el Señor lanzó su mirada sobre la naturaleza material. Así pues, la evidencia que hay en los Vedas prueba que, por encima de toda duda, el Señor tiene ojos trascendentales y una mente trascendental. Estos no son materiales. Por consiguiente, su carácter impersonal es una negación de su carácter material, pero no es una negación de su personalidad trascendental. El Brahman se refiere en definitiva a la personalidad de Dios. La comprensión del Brahman impersonal se entiende que es como la luz refulgente de donde proviene todo, ¿no? Cuando en algunas corrientes filosóficas te hablan de que la luz y que la luz digámoslo así, es como el cielo, y tú emanas de esa luz y todo emana de la luz. Eso es lo que le llaman el Brahman impersonal. Los Vedas nos informan. Entonces, el Brahman se refiere en definitiva a la personalidad de Dios. La comprensión del Brahman impersonal, que es lo que les dije ahorita, es únicamente el concepto negativo de las creaciones mundanas. El Paramatma, que es el alma suprema dentro de ti, es el aspecto localizado del Brahman dentro de todas las entidades de los cuerpos materiales. Finalmente, la comprensión del Brahman supremo es la comprensión de la personalidad de Dios, conforme a toda la evidencia de las escrituras reveladas. Él es la fuente máxima de los Vishnu Tattvas. Los Puranas también son suplementos de los Vedas. A un hombre ordinario le resulta demasiado difícil comprender los mantras védicos. Las mujeres, los shudras y las supuestas castas superiores de doble nacimiento a veces son incapaces de discernir cuál es el sentido de los Vedas, y en consecuencia, para explicar las verdades de los Vedas, se elaboran el Mahabharata y los Puranas de una manera fácil de entender para esta era. Brahma, en sus oraciones ante el niño Sri Krishna, dijo que no existe límite de la fortuna de los residentes de Braya Bhumi, encabezados por Srinanda Maharaj y Yasodama, debido a que la eterna verdad absoluta se ha convertido en su pariente íntimo. O sea, hay como un mundo espiritual que se llama Braya Bhumi, que es donde está Krishna como un niño en los mundos espirituales, y es como, pues es un mundo, es un Vaikunta, pues es un mundo espiritual. Porque acuérdate que en los Vaikuntas o los mundos espirituales, Dios existe en cada uno de ellos de la manera que tú lo quieres ver. O sea, no es que solo es de una, ¿sí entiendes? O sea, se manifiesta de distintas formas de acuerdo a la percepción de Dios que cada uno tiene de él. O sea, en unos está como un niño, en otros está como un gran rey, en otros está, ¿sí me entiendes? Como, más o menos. El mantra védico sostiene que la verdad absoluta no tiene piernas ni manos, y aún así anda más rápido que todos y acepta todo lo que se le ofrece con devoción. Estas últimas afirmaciones sugieren de forma definitiva la existencia de las características personales del Señor, aunque sus manos y piernas son diferentes de las manos y piernas u otros sentidos que son mundanos. Por consiguiente, el Brahman nunca es impersonal, pero cuando esos mantras se interpretan de forma indirecta, se piensa erróneamente que la verdad absoluta es impersonal. La personalidad de Dios y verdad absoluta está colmada de todas las opulencias y por ende tiene una forma trascendental de plena existencia, conocimiento y bienaventuranza. Entonces, ¿cómo puede uno establecer que la verdad absoluta es impersonal? Entonces ahorita se está enfocando en hablar es como tratar de decir, a ver, si crees que hay una divinidad, ¿cómo va a ser una luz, güey? No tiene lógica, güey. Tiene que ser una persona.
una personalidad. Sí, porque muchas personas todavía están en la idea de que sí hay una divinidad, pero que es energía. Es el cosmos. O sea, sí, obvio. Pero tú vienes del cosmos. Sí, al final del día sí, sí, güey. Tú saliste de tu mamá, cabrón. Y te fecundó, la fecundó tu papá, cabrón. Vienes de unas personas, güey. Pero todos somos el cosmos. Sí, sí, pero tienes todas las personalidades, vienen de una personalidad mayor, anterior, purana, puranaya, ¿sí? Antigua, ancestral. Entonces, el Brahman, estando y el Brahman significa, digámoslo así, al creador, ¿no? Que es una manera de decir la deidad, la divinidad, ¿no? Pues de ahí viene Brahma. Brahma es el que crea el cosmos, ¿no? Vishnu lo sostiene, Shiva es el que lo destruye. Todo eso viene del Brahman. El Brahman, estando colmado de opulencia, se sobreentiende que posee múltiples energías, y todas ellas se clasifican en 3 categorías de acuerdo con el Vishnu Purana, el cual dice que las energías trascendentales del señor Vishnu, que es una manifestación de Krishna, son 3 principales. Su energía espiritual y la energía de las entidades vivientes se clasifican como energía superior, mientras que la energía material es una energía inferior que brota de la ignorancia. La energía de las entidades vivientes se denomina técnicamente energía Kshetranya. Esta Kshetranya Shakti, aunque tiene la misma calidad que el Señor, debido a la ignorancia es dominada por la energía material y en consecuencia padece de toda clase de sufrimientos materiales. En otras palabras, las entidades vivientes están localizadas en la energía marginal que se encuentra entre la energía superior, la espiritual, y la energía inferior, la material, y en proporción al contacto del ser viviente, ya sea con la energía material o con la espiritual, la entidad viviente se sitúa en niveles de existencia proporcionalmente superiores o inferiores. Como se mencionó anteriormente, el Señor está más allá de las energías inferior y marginal. Su energía espiritual se manifiesta en 3 diferentes fases: como existencia eterna, como bienaventuranza eterna y como conocimiento eterno. Existencia eterna, bienaventuranza eterna y conocimiento eterno. En lo que respecta a la existencia eterna, esta la dirige la potencia Sandini. De forma similar, la bienaventuranza y el conocimiento son dirigidos por las potencias Ladini y Shambit, respectivamente. Él, en su carácter de supremo señor energético, es el controlador supremo de las energías espiritual, marginal y material. Y todos los diferentes tipos de energía están relacionados con el Señor mediante el servicio devocional eterno. Sandini, Ladini y Shambit, que son la energía espiritual, la marginal y la material. Entonces, así pues, la suprema personalidad de Dios está disfrutando en su forma eterna y trascendental. ¿No es asombroso que alguien se atreva a llamar no energético al Señor Supremo? El Señor es el controlador de todas las energías, y las entidades vivientes son partes integrales de una de las energías. Por tanto, hay un mar de diferencias entre el Señor y las entidades vivientes. Entonces, ¿cómo puede uno decir que el Señor y las entidades vivientes son una misma y única cosa? No puedes decir, no, la uña eres tú, güey. Nada, la uña sola no vale madre. En el Bhagavad Gita también se dice que las entidades vivientes pertenecen a la energía superior del Señor. Según los principios de la íntima correlación que hay entre la energía y el energético, ambos además no son diferentes entre sí. Luego el Señor y las entidades vivientes no son diferentes, tal como el caso de la energía y el energético. Entonces a veces se confunden las personalidades inferiores. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego son todos energías inferiores del Señor. Pero las entidades vivientes son diferentes de todas ellas.
por ser energía superior. Esta es la versión del Bhagavad Gita. La forma trascendental del Señor existe eternamente y está llena de bienaventuranza trascendental. ¿Cómo puede entonces una forma tal ser producto de la modalidad material de la bondad? Por consiguiente, todo aquel que no crea en la forma del Señor es sin duda algún demonio infiel. Y como tal, es intocable. Una persona non grata que no debe ser vista. Y un objeto idóneo de castigo del rey del infierno. Qué bocó, me gustó, lo voy a repetir. La forma trascendental del Señor existe eternamente y está lleno de bienaventuranza trascendental. ¿Cómo puede entonces una forma tal ser producto de la modalidad de la material de la bondad? Por consiguiente, todo aquel que no crea en la forma del Señor es sin duda alguna un demonio infiel y como tal es un intocable, una persona non grata que no debe de ser vista y un objeto idóneo del castigo del rey del infierno. Me gustó cómo son eso. A los budistas se les llama ateos porque no respetan los Vedas, pero aquellos que desafían las conclusiones védicas, simulando ser seguidores de los Vedas, son en verdad más peligrosos que los budistas. Vyasadeva ha tenido la gran gentileza en recopilar el conocimiento védico en el Vedanta Sutra, pero si uno oye el comentario de la escuela Mayavada, que es la representada por el Sankara Sampradaya, se desviará del sendero de la comprensión espiritual con toda certeza. Me gusta cómo se pelean entre líneas. La teoría de las emociones, de las emanaciones, es el tema inicial del Vedanta Sutra. Todas las manifestaciones cósmicas son emanaciones de la absoluta personalidad de Dios, realizadas por sus diferentes energías inconcebibles. El ejemplo de la piedra de toque puede aplicársele a la teoría de la emanación. La piedra de toque puede convertir en oro una ilimitada cantidad de hierro, y a pesar de ello, permanece tal como es. De forma similar, el Señor Supremo, mediante sus energías inconcebibles, puede producir todos los mundos manifestados, y aún así, Él permanece completo e inmutable. Él es Purna, completo. Y aunque un número ilimitado de Purnas emanen de Él, Él sigue siendo Purna. O sea, aunque muchas manifestaciones de avatares vengan de Él sigue siendo completo. La teoría de la ilusión que la escuela Mayavada presenta es defendida en base a que la teoría de la emanación provocaría una transformación de la verdad absoluta. Si esto fuera así, Vyasadeva estaría equivocado. Para evitar esto, ellos han presentado hábilmente la teoría de la ilusión, pero el mundo o la creación cósmica no es falso, como lo sostiene la escuela Mayavada. Simplemente no tiene una existencia permanente. Algo que no es permanente no puede decirse que es totalmente falso, mas con el concepto de que el cuerpo material es el yo, es erróneo sin lugar a dudas. Pranava, o el Omkara de los Vedas, es el himno primordial. Este sonido trascendental es idéntico a la forma del Señor. Todos los himnos védicos están basados en este Pranava Omkara. Tattvam así no es más que una palabra secundaria de las escrituras védicas, y por consiguiente esta palabra no puede ser el himno primordial de los Vedas. Sankaracharya ha hecho más énfasis en la palabra secundaria Tattwamasi que en el principio primordial del Omkara. El Señor habló así acerca del Vedanta Sutra y desafió toda la propaganda de la escuela Mayavada. El Bhattacharya trató de defenderse y defender su escuela Mayavada mediante un malabarismo de lógica y gramática, pero el Señor lo derrotó mediante sus poderosos argumentos. Él afirmó que todos estamos relacionados eternamente con Dios, con la personalidad de Dios, y que el servicio devocional es nuestra función eterna para intercambiar los tratos de nuestras relaciones. El resultado de esos intercambios es el de alcanzar el prema, o amor puro por Dios. Cuando se logra tener amor por Dios, el amor por todos los demás seres sigue automáticamente, debido a que el Señor es la suma total de todos los seres vivientes. El Señor dijo que, con la excepción de estas tres cosas, es decir, la eterna relación con Dios, el intercambio de tratos con Él y el llegar a tener amor por Él, todo lo que se instruye en los Vedas es superfluo e inventado.
El señor agregó además que la filosofía mayavada de Sankaracharya es una explicación imaginaria de los Vedas, pero que Sankaracharya tuvo que enseñarla porque se lo había ordenado la personalidad de Dios. En el Padma Purana se afirma que la personalidad de Dios le ordenó a Shiva que desviara a la raza humana del camino hacia él, o sea, hacia la personalidad de Dios. La personalidad de Dios había de ser cubierto de esta manera para que la gente se animara a engendrar muchísima más población. Su señoría Shiva le dijo a Devi: en Kali Yuga y con el atuendo de un brahmana habré de predicar la filosofía mayavada, que no es sino un budismo nublado. Después de oír todos estos discursos del señor Chaitanya Mahaprabhu, el Bhattacharya, ya no estamos regresando, ya te diste cuenta y te regresó al... Ay, güey. Después de oír todo este discurso de Mahaprabhu, el Bhattacharya quedó pasmado de asombro y reverencia, y lo miró presa de un silencio sepulcral. Enseguida el Señor lo animó, asegurándole que no había motivo de asombro. Yo digo que prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios es la meta más elevada de la vida humana. Él citó entonces un shloka del Bhagavatam y le aseguró que hasta las almas liberadas, que están absortas en el espíritu y en la comprensión espiritual, emprenden el servicio devocional del Señor Hari, debido a que la personalidad de Dios tiene unas cualidades tan trascendentales que también atrae el corazón del alma liberada. Luego, el Bhattacharya deseó escuchar la explicación del shloka Atmarama del Bhagavatam. En primer lugar, el Señor le pidió a Bhattacharya que lo explicara, y después de eso, él lo explicaría. El Bhattacharya explicó seguidamente el shloka de una manera muy erudita, haciendo referencia a la lógica de manera especial. Él explicó el shloka de 9 maneras diferentes, principalmente basadas en la lógica, debido a que él era el erudito en lógica más célebre de la época. Después de oír a Bhattacharya, el Señor le agradeció la erudita presentación del shloka. Y luego, a pedido del Bhattacharya, el Señor explicó el shloka de 64 maneras distintas, sin tocar las 9 explicaciones del Bhattacharya. Así, después de oír la explicación del Señor del shloka Atmarama, el Bhattacharya estaba convencido de que una presentación tan erudita como esa era imposible que le hiciera una criatura terrenal. Antes de esto, Sri Gopinathacharya lo había tratado de convencer de la divinidad del Señor, mas en aquel momento no pudo aceptar al Señor en esos términos, pero el Bhattacharya quedó atónito ante la exposición que el Señor hizo del Vedanta Sutra y de las explicaciones del shloka Atmarama, y por consiguiente comenzó a pensar que había cometido una gran ofensa a los pies del loto del Señor al no reconocerlo como el propio Krishna. En ese mismo instante se entregó a él, arrepintiéndose de la conducta anterior que había tenido para con él, y el Señor fue lo suficientemente bondadoso como para aceptar al Bhattacharya. Movido por su misericordia sin causa, el Señor se manifestó ante él, primero como el Narayana de 4 manos, y luego como el Señor Krishna de 2 manos con una flauta en una de ellas. El Bhattacharya cayó de inmediato a los pies del loto del Señor, y por gracia de éste, compuso muchos shlokas apropiados en alabanza al Señor. Él compuso casi 100 shlokas en alabanza al Señor, después de lo cual el Señor lo abrazó. Debido al éxtasis trascendental, el Bhattacharya perdió la conciencia del estado físico de la vida. Lágrimas, temblor, palpitaciones del corazón, transpiración, olas emocionales, baile, canto, llanto y todos los 8 síntomas de trance se manifestaron en el cuerpo del Bhattacharya. Gopinathacharya se alegró y se asombró mucho ante esta maravillosa conversión que, por gracia del Señor, se había efectuado en su cuñado. De 100 célebres shlokas que el Bhattacharya compuso en alabanza del Señor, los 2 siguientes son de los más importantes, y estos 2 shlokas explican la esencia misma del Señor. 1. Permítaseme entregarme a la personalidad de Dios, quien ahora ha aparecido como el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Él es el océano de toda misericordia, y ahora ha descendido para enseñarnos desapego de lo material, erudición y el servicio devocional que se le presta a Él mismo. 2. Como el servicio devocional puro para el Señor se ha perdido en el olvido del tiempo, el Señor ha aparecido para renovar los principios y por lo tanto ofrezco mis reverencias a sus pies de loto. El Señor explicó que la palabra Mukti es equivalente a la palabra Vishnu o a personalidad de Dios.
Lograr mukti o liberación del cautiverio de la existencia material es obtener el servicio del Señor. El Señor prosiguió luego hacia el sur de la India por algún tiempo y convirtió en devotos del Señor Sri Krishna a todas las personas que se encontraban en el camino. Esos devotos también convirtieron a muchos otros, haciéndolos abrazar el culto del servicio devocional, o el Bhagavad Dharma del Señor. Y así llegó a la ribera del Godavari, en donde se encontró con Ramananda Raya, el gobernador de Madras al servicio de Maharaj Prataparudra, el rey de Orisha. Sus conversaciones con Ramananda Raya son muy importantes para lograr una conversión, una comprensión superior del conocimiento trascendental. La conversación en sí constituye un pequeño libro, sin embargo, presentaremos aquí un resumen de la conversación. Ramananda Raya era un alma autorrealizada, aunque externamente pertenecía a una casta más baja que la brahmana en posición social. Él no estaba en la orden de vida de renuncia y además de esto era un alto funcionario del gobierno estatal. Mas, aún así, en virtud del alto nivel de comprensión que del conocimiento trascendental poseía, Chaitanya Mahaprabhu lo reconoció como un alma liberada. De forma similar, el Señor aceptó a Haridas Thakur, un veterano devoto del Señor que descendía de una familia mahometana. Y hay muchos otros grandes devotos del Señor que provenían de diferentes comunidades, sectas y castas. El único criterio que el Señor empleaba era el del nivel de servicio devocional de la persona en cuestión. A él no le importaba la ropa externa de un hombre, le importaba únicamente el alma interna y las actividades de ésta. Por lo tanto, debe entenderse que todas las actividades misionales del Señor se encuentran en el plano espiritual y por consecuencia el culto de Chaitanya Mahaprabhu o el culto del Bhagavad Dharma no tiene nada que ver con los asuntos mundanos, la sociología, la política, el desarrollo económico, ni con otra esfera parecida de la vida. El Bhagavatam trata de los anhelos puramente trascendentales del alma. Cuando el Señor se encontró con Sri Ramananda Raya a orillas del Godavari, mencionó el Varna Ashram Dharma que siguen los hindúes. Sri Ramananda Raya dijo que por seguir los principios del Varna Ashram Dharma, el sistema de las 4 castas y 4 órdenes de vida humana, todo mundo podría llegar a comprender la trascendencia. En opinión del Señor, el sistema del Varna Ashram Dharma es únicamente superficial y tiene muy poco que ver con la comprensión más elevada de los valores espirituales. La perfección más elevada de la vida consiste en desprenderse del apego material y llegar a comprender proporcionalmente el asombroso y amoroso servicio trascendental del Señor. La personalidad de Dios reconoce a un ser viviente que está progresando en esa línea. Por consiguiente, el servicio devocional es la culminación del cultivo de todo conocimiento. Cuando Krishna, la suprema personalidad de Dios, apareció para la redención de las almas caídas, aconsejó lo siguiente para la liberación de todas las entidades vivientes. La suprema y absoluta personalidad de Dios, de quien todas las entidades vivientes han emanado, debe ser adorada por todos mediante sus respectivas ocupaciones, debido a que todo lo que vemos es también una expansión de su energía. Ese es el camino hacia la verdadera perfección y está probado por todos los acharyas genuinos del pasado y del presente. El Varna Ashram está más o menos basado en los principios morales y éticos. Existe en él muy poca comprensión de la trascendencia como tal, y Chaitanya Mahaprabhu lo rechazó diciendo que era superficial y le pidió a Ramananda Raya que profundizara más en el tema. ¿Cuánto llevamos? Ramananda Raya le sugirió entonces al Señor la renuncia a las acciones fruitivas. Todo lo que hagas, todo lo que comas y todo lo que regales, así como lo que realices en calidad penitenciaria, de penitencia, ofrécemelo únicamente a mí. Esta dedicación por parte del que trabaja sugiere que la personalidad de Dios está en un escalón más alto que el concepto impersonal del sistema Varna Ashram. Pero aún así la relación entre el ser viviente y el Señor no se halla claramente definida de esa manera. Por lo consiguiente, el Señor rechazó esta proposición y le pidió a Ramananda Raya que profundizara aún más.
Vamos a quedarnos hasta aquí, pues por el tiempo, porque no se haga más largo. Y así vamos a estar haciendo las sesiones más o menos de media hora para que no sea tan pesado, ¿no? Bueno, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Evidentemente todo esto nos tiene que dar el concepto, porque dices, bueno, ¿de qué es el Varna Ramdar? Hay muchas preguntas a lo mejor que no quedan muy claras porque no hay un contexto histórico. Sí, entonces, ay, y luego la historia es como pesada, ¿no? Y a veces es aburrida para algunos. Entonces, por ejemplo, el Varna Dharma es el sistema de castas que había antes, ¿no? Entonces, o sea, para llegar y como romper con el sistema de castas, pues o sea, imagínate, fue todo un suceso, ¿no? Entonces, por eso, aunque uno no lo conozca, diga, "Uy, ni sé qué es el Varna Dharma, ni sé de qué me hablan y que se están peleando por no sé qué, por no sé cuánto, ¿sí me entiendes?" Entonces, pero es interesante tener como el contexto histórico. Y si no, de menos como escucharlo, porque acuérdate que la trascendencia es escuchar, 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 escuchar. Y eventualmente como que te va envolviendo un poco más como el conocimiento, ¿no? Es como llegar a una plática eterna y pues llegas y no entiendes nada y de repente ya estás enrolado y ya estás, ¿sí me entiendes? Así funciona. Entonces, para todos los que nos escuchan en algún momento y dicen, ¿qué está pasando? No te preocupes, todo se va a ir solventando poco a poco. Evidentemente si alguien tiene alguna pregunta puede preguntar o escribir o no sé, y vamos viendo ciertas preguntas y vamos respondiendo todas las preguntas que haya que responder, ¿va? Ok, pues con eso terminamos.